es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Una vez más, dile. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, y yo te adoro con todo mi corazón. Oh sí, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, y en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca pues tú glorioso. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Oh sí, Señor, Cristo vive. Vamos a decirle que Cristo vive. Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 Mi Salvador no está muerto, y Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, y Él no está en una tumba. Mi Salvador no está, pues Él resucitó. Dile, y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Alza tu voz fuerte y dile, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, y Él no está en una tumba, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, y Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Dile, Cristo, y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Oh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive.
Vamos a decirlo. ¿Cuántos quieren danzar en ese día? Vamos a decirle: mi Cristo no está muerto, que está vivo. Cristo no está muerto, ¿quién está vivo? Mi Cristo no está muerto, ¿quién está vivo? Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Mi Cristo no está muerto, ¿quién está vivo? Mi Cristo no está muerto, ¿quién está vivo? Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. La tengo, sí la tengo, la tengo, la tengo. La unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo. La tengo, la tengo. Está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo. Hay un gozo que no puedo parar. Vamos, dile. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Oh sí, Señor, nos gozamos en ti. Hay un gozo que no puede parar. Hay un gozo que no puedo parar. Dile. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva. ríos de agua viva, Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Oh sí. Y danza, hija de Sión. Y danza, hija de Sión. Gózate, gózate, porque Él vive y Él reina, y Él vive y Él reina, y Él reina, y Él vive, y Él vive, y Él reina. Danza y danza, hija de Sión. Danza tu creador, pero danza, hija de Sión. danza tu creador, Gózate, porque Él vive y Él reina, y Él vive y Él reina, y Él reina, y Él vive y Él reina. Y danza, hija de Sión, y danza tu creador, pero danza, hija de Sión. danza tu creador, Gózate. Él vive y Él vive. Oh sí, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Capítulo 5. Si bien voy a leer unos versículos del 4 para darle contexto a esta palabra, vamos a leer algunos versículos del capítulo 4 para tener el contexto. Dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 4 de esta manera, palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto está hablando del comienzo del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Él había estado viviendo en Nazaret, ahí junto con sus padres muchos años, y ahora se va a mudar en la zona norte del mar de Galilea. Ahí está Capernaum, en la zona oeste del mar de Galilea, a donde vamos a ver que los relatos bíblicos nos llevan muchísimas veces a esta región del país. Y dice que desde entonces, el versículo 17 nos relata, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La prédica de nuestro amado Señor Jesucristo, que no ha cambiado, todavía hoy no ha cambiado. Sin arrepentimiento no podemos tener relación con Dios, no podemos recuperar nuestra comunión con Dios. Todos hemos caminado alejado de la voluntad de Dios, hemos estado por caminos que nada tenían que ver con lo que Dios había predispuesto, determinado para con nosotros, y la única manera de volver es arrepentirnos de aquellos caminos donde hemos estado caminando y volvernos a la presencia del Señor. En definitiva, eso implica arrepentimiento, ¿no? Caminábamos de espalda a Dios y hemos determinado volver a la presencia del Señor. Ese mensaje que trajo nuestro amado Señor Jesucristo de los primeros días de su ministerio es el mismo mensaje que seguimos escuchando y seguiremos escuchando hasta que el Señor venga a buscarnos como pueblo un día no muy lejano. Y quiero pedirle que me acompañe al versículo 13 del mismo capítulo, del capítulo siguiente, del capítulo 5. Queremos que usted nos acompañe a esta palabra. Y el Señor trae dos demandas. Los capítulos que siguen de aquí en adelante tienen que ver con lo que conocemos como el Sermón del Monte. Es uno de los sermones más largos que el Señor Jesucristo expresó y queda registrado en la Biblia, a donde de alguna manera está mostrando los principios del reino. No podemos ser parte del reino si es que no nos arrepentimos. Parece que esta mañana la garganta no quiere andar. Entonces la palabra de Dios nos desafía acá. ¿Qué pasa? La cámara parece, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La palabra nos empieza a desafiar qué tipo de características tienen las personas que verdaderamente van a seguir a mi amado Señor Jesucristo. Uno no puede decir, como muchos dicen, bueno, yo pertenezco a determinada religión, y en el caso nuestro, ser cristiano. Muchísima gente a través de las naciones del mundo se autotitula como cristiano, y aún en nuestra nación el 90% en las encuestas van a decir que son cristianos. Pero de acuerdo al concepto bíblico, solamente un 15% son cristianos. Quiere decir que no es nuestra autodefinición para que nosotros podamos ser considerados hijos de Dios y pertenecer al reino que Dios nos estaba llamando a través de Jesucristo y nos sigue llamando todavía en este tiempo. Hay ciertas y determinadas maneras de vivir y características que tiene que tener un hombre, una mujer, un niño, un anciano que quiera tener derecho al reino de los cielos. Y justamente una de estas es la que dice aquí en el versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, perdiere, ¿no es cierto?, la capacidad de hacer la función para lo que fue creado, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquel elemento caro, la sal era como una moneda en los tiempos antiguos, y también era una manera de sobrevivir cuando uno vivía en el desierto. Uno necesitaba consumir, tener cierta cantidad de sal para retener agua, y entonces el Señor toma el ejemplo de algo tan caro para ellos, para las personas que estaban escuchando, y dice: pero eso solamente si mantiene el valor, si tiene las características, si no se degrada, si no se desvanece. Quiere decir que si nosotros llegamos al punto de desvanecer nuestra fe,
nuestra manera de vivir y demás, sin lugar a duda no tendrá sentido y no cumpliremos el rol para el cual hemos sido llamados. Eso está diciendo la Escritura. No es que está bien, nos tenemos que congregar y nos congregamos. Participamos de las redes de discipulado y tiene que ver con aquello que dice la palabra, que tenemos que escudriñar la Escritura. Pero hay mucho más que eso en la demanda de la palabra, y justamente tiene que ver con que tenemos que tener ciertas y determinadas características que Dios nos está pidiendo. Y aquí está usando el ejemplo de la sal, ¿no? Que es bueno cuando tenemos una buena sal en el comedor, en la cocina, ¿no? Eso permite que las comidas de alguna manera resalten su sabor y le da sazón. Por eso hablan de la sazón de cada uno de los cocineros. Depende, tiene que ver con eso y otros condimentos. Y usa también en esta porción que conocemos como este Sermón del Monte, una demanda más. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que de alguna manera hablábamos del desafío de ayer. Usted y yo no podemos ser cristianos ocultos, ¿no? Ser cristianos que nadie se entere de nosotros. Eso puede ser entendido cuando se vive en un país de la órbita islámica, cuando vivimos en un país a donde el evangelio está restringido, como también puede ser Israel o otros lugares. Pero hablando de donde nos encontramos nosotros, no puede ser que habiendo recibido luz, nosotros nos escondamos, que la gente no sepa nuestra profesión de fe, que la gente no nos identifique como cristianos. Justamente la idea del Señor es que tú y yo seamos sal. La sal tenía un efecto que evitaba de que se degradaran los alimentos. No había frigider, no había todo lo que tenemos hoy para preservar la carne. Quiere decir que la única manera para que no se echara a perder era poniéndole sal, como todavía usted lo puede ver en el campo cuando vamos a nuestra, ¿no es cierto?, Jalca, cuando vamos a la profundidad de nuestro Perú. Todavía encontramos lugares que no hay todos aquellos adelantos tecnológicos que tenemos acá, y la gente tiene que seguir salando su pescadito, salando la carne de distintos tipos, porque es la única manera de preservarlo. Muy bien, la sal era un símbolo de preservarnos del pecado, de la degradación moral que nos rodea. Y la luz justamente es lo contrario de las tinieblas. Cuando la Biblia nos habla de tinieblas, nos está hablando del reino de Satanás, el enemigo de nuestras almas, nos está hablando de las cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de la luz tiene que ver con mi amado Señor Jesucristo, y está hablando de que usted y yo, que pertenecemos a un reino que tiene que ver con la luz, que no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces no puede ser que nosotros nos escondamos ante la familia. Hay personas que van a una congregación y no lo saben los familiares. Hay personas que se han convertido y no lo saben sus compañeros de trabajo. Hay personas que se han convertido y no lo saben sus alumnos en la universidad, ¿no? En un análisis que hacíamos hace unos años atrás de la Universidad Nacional, nos llamaba la atención que muchísimos de los profesores eran cristianos y los alumnos no lo sabían, ¿no? Entonces, muchos años tener un profesor cristiano que no había tomado el paso, la decisión de identificarse ante sus alumnos y ayudarle para poder enfrentar lo que implica estar en un claustro universitario, a donde vienen toda la filosofía y viene todo aquello que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Entonces vemos dos grandes desafíos que el Señor trae sobre nosotros. Ahora la gran pregunta es decir, pero esto es posible en este tiempo, que usted y yo podamos vivir de acuerdo a estas demandas. ¿No será que la demanda del Señor era para una época que era más viable, que era posible vivir de esta manera? Sin lugar a duda la Escritura seguirá siendo la misma. Las demandas no cambiarán. No podremos escuchar otro evangelio. Decía Pablo justamente a los Corintios, si alguno otro viene y predicara otro evangelio, dice sea anatema, ¿no?
aunque yo viniera, dice, ¿no? Aunque yo cambiara el mensaje, dice Pablo, no tiene nada que ver con Dios. Quiere decir que el mensaje no cambiará, aunque el Señor demore 1000 años más en venir. El mensaje será siempre el mismo. Uno puede pretender tener un mensaje, por decir, más aceptable, más sociable, que demande menos, que provoque menos a las personas. Pero ahí tendríamos problema con el dueño del mensaje, con el autor de la palabra. No podemos negociar, tenemos que predicar solamente lo que dice la Biblia, porque de lo contrario engañaremos a la gente, la llevaremos por un camino que los alejaremos de Dios y no contribuirá a lo que ellos necesitan. Entonces le decía, si esto es posible, ¿sabe? Esto es posible si ponemos por obra lo que dicen los primeros versículos del capítulo 5, que ahí quiero animarle a ir a los primeros versículos del capítulo 5, aquello que conocemos como las bienaventuranzas. Cuando el Señor les enseña y les desafía a través de la bienaventuranza a esta multitud que le había seguido, dice que le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Dice esta porción de la palabra de Dios de esta manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza con las bienaventuranzas, y la primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo lo que aquí dice en las bienaventuranzas, en estos pocos versículos, tiene que ver con aquellos que pertenecen al reino de los cielos. No podemos poner por obra, no podemos de alguna manera llegar a la altura de las demandas que tienen las bienaventuranzas si primeramente no nos hemos arrepentido. Por eso leímos primero ese versículo cuando comenzamos a ver estos pasajes. Es de que ahí está el génesis de nuestra relación con Dios. Nadie puede tener una relación profunda y que tenga que ver con los planes y propósitos de Dios si es que primeramente no se arrepintió y entregó su vida al Señor. Uno puede ir a una iglesia, uno puede hasta aprender, puede ser parte del coro, puede hacer muchas cosas, pero de repente no tenemos nada que ver con el reino de Dios. Para hacer el reino de Dios, primeramente nos arrepentimos, y eso nos da nuevo nacimiento, y eso nos da la bendición, el privilegio, la oportunidad de que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Mientras nuestro nombre no esté ahí, no pertenecemos al reino. Es como cuando, en nuestra nación, para tener derecho a un DNI, un pasaporte peruano, alguien te tiene que haber anotado en algún lugar tu nombre, en algún registro civil, en algún lado. En la RENIE. Si no te hubieran anotado, nunca tendrás pasaporte, nunca tendrás DNI, nunca pertenecerás a la nación, aunque hayas nacido en esa nación. Legalmente no pertenece. En el reino de los cielos es semejante. Hasta que usted y yo no nos hemos arrepentido, nuestro nombre no será escrito en ese libro de la vida, el cual se abrirá un día cuando el Señor llamare a la humanidad para estar en su presencia. Entonces le dice de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos malentendieron esto y pensaron que la bienaventuranza era para la gente que estaba en necesidad económica. No tiene nada que ver con eso. Está hablando de los que no son soberbios en cuanto a la espiritualidad, porque uno de los riesgos es que usted y yo entremos al reino de los cielos y después desarrollemos cierta soberbia espiritual en cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto a nuestra relación con Dios, y pensar que de alguna manera valemos más que otro. La Biblia nos enseña que no tiene nada que ver con esto. Nuestra antigüedad en el reino simplemente se transforma en un desafío mayor, porque si hace tantos años que estamos en los caminos del Señor, tendremos que vivir también de acuerdo a la demanda que implica estar 20, 30, 50, 60 años en los caminos del Señor, o como mi hermano Isaías, que tiene como 70 años en los caminos del Señor. Más años, más demanda. Porque como hemos dicho tantas veces, a más luz la demanda es mayor, ¿no? Mayor discernimiento usted y yo tenemos de la Escritura y de las cosas de Dios, la demanda será mayor de parte de Dios para con nosotros. Quiere decir que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay en cada bienaventuranza está sellada con una promesa, una seguridad de parte de Dios. Quiere decir que tiene recompensa la actitud que tengamos nosotros en el día a día. No estamos hablando, como decimos permanentemente, en cuanto al comportamiento en la iglesia congregacional. Estamos hablando del comportamiento diario.
todos los días de nuestra vida, ahí en el trabajo, en el estudio, en el lugar a donde nos encontremos, tenemos la responsabilidad de tener esta actitud. Porque uno puede ir a hablarle a las personas, por ejemplo, en el evangelismo que se hizo ayer a nivel mundial, y podemos ir con soberbia, ¿no? Y como creer que, bueno, nosotros somos los que conocemos la cosa y que tenemos la verdad y todo esto, pero no, tenemos que tener una actitud de compasión con ellos, porque usted y yo estábamos ahí hace unos años atrás y alguien tuvo que acercarse y hablarnos y mostrarnos los caminos del Señor y desafiarnos a rendirnos ante la soberanía del Señor. Gracias a eso estamos donde estamos, y así que de la misma manera tenemos que ver a las personas, no con soberbia. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que consideran que todavía no tienen todo, que tienen una dependencia total, genuina, permanente del Señor, porque el que llegue a desarrollar soberbia espiritual va a pensar que aún puede de alguna manera permanecer sin estar con el Señor. Son los que llegan al punto que después ya no oran, ya no leen, no la palabra, porque con tantos años, ¿qué me va a decir la Biblia? ¿No? Ya conozco toda la Biblia, la sé de memoria, en varias versiones. No. La pobreza de espíritu está implicando una dependencia, una necesidad de Dios permanentemente. Eso determina el perfil de un buen hijo de Dios. Eso determina llegamos con buena actitud al Señor. ¿Se acuerda de aquellos dos personas que llegan al templo? Uno que no se animaba a levantar el rostro delante del Señor, que se sentía indigno de estar en la presencia del Señor, y el otro que vino con toda su petulancia, con todo su orgullo: Señor, yo ayuno 3 veces por semana, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, ese era justamente lo contrario, ¿no? Y la palabra dice: ¿quién de los dos habrá salido justificado? Justamente aquel que consideró que era indigno, que no tenía, ¿no?, que había mucho por delante por hacer y demás en cuanto a los caminos de Dios. Bueno, esa es la actitud. No tiene que cambiar a pesar que los años corran en el caminar con Dios, y también en que de alguna manera ministerialmente llegues a alguna posición. De repente algunos serán pastores, otros serán evangelistas, profetas. Pero el riesgo sería equivocarse y pensar de que tenemos derecho a tener cierto reconocimiento. Dice entonces que estos pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir, tendrán derecho, tendremos derecho, podremos estar ahí, estaremos ahí, no solo hoy, sino en la eternidad. Amén. Sigue diciendo la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No está hablando de los llorones, ¿no? En algunos lugares, cuando alguien fallece, contratan las lloronas, ¿no? Porque cuando no tienen parientes, alguien tiene que estar llorando, ¿no? Entonces le pagan para que llore durante el sepelio, para que alguien tiene que estar ahí, por lo menos teniendo la actitud de afligido. Entonces, el Día de los Muertos, en muchos de nuestros países de Latinoamérica, hay gente que va a llorar al cementerio, ¿no? Hay gente que va y hace oraciones y llora y cobra por eso. No está hablando de los que lloran por eso, son los que lloran viendo la realidad del mundo, los que ven al mundo como lo ve Dios. Cuando miramos al mundo como lo ve Dios, entonces tenemos que ser fuertemente confrontados de que tenemos que hacer algo por este mundo, tenemos que hacer algo fundamentalmente por la humanidad. Claro, estamos degradando también todos los recursos, estamos eliminando un montón de especies, pero sobre todo estamos destruyendo la especie humana, y tenemos que tener compasión cuando vemos un video, un documental de otras naciones, cuando suceden catástrofes muy grandes y mueren muchísima gente que parte de la eternidad sin que hayan tenido la posibilidad de tener un encuentro con el Señor. Usted y yo somos responsables de eso. Si hubiéramos llegado a tiempo, ellos no se hubieran ido a la eternidad sin conocer al Señor. Bienaventurados los que lloran por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, los que lloran por las cuestiones de la iglesia del Señor, en los lugares a donde la iglesia es perseguida, a donde permanentemente, semana a semana, podemos tener reportes de hermanos nuestros que son encarcelados, que mueren por ser fieles al nombre del Señor. Esa actitud está hablando.
no de los que lloran por sus cuitas personales, por aquellos caprichos personales o porque alguien, ¿no es cierto?, lo defraudó emocionalmente o demás. Está hablando de los que tienen una actitud ante la realidad, una actitud adecuada ante la realidad que nos rodea, viendo al mundo como lo ve el Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo entraba a Jerusalén? ¿No? Tenía un quebrantamiento porque Él había venido para que ellos le reconocieran y para que tuvieran una oportunidad de reconciliarse con Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces había un quebrantamiento en el corazón del Señor. Cuando habla acá de que bienaventurados los que lloran, está hablando justamente de los que tienen una actitud adecuada ante las cosas del Señor. Es bueno a veces en medio del dolor y las dificultades ver cómo las personas tienen una buena actitud. Hace unos pocos años atrás, cuando no recuerdo en este momento, en una nación, me parece que es Pakistán, habían matado a algunos hermanos nuestros en el sepelio. La esposa de uno de ellos, a pesar del dolor, las lágrimas y todo, decía: pero estoy contenta porque esta sangre que ha sido derramada va a traer el fruto de muchas almas, ¿no? La actitud de aquellos que entienden a Dios, ¿no? Era la esposa, habían matado a su esposo por ser fiel al Señor. Sin embargo, una buena actitud en la presencia del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que los que tienen esta actitud, ellos recibirán consolación, ¿no? Va a haber un trato especial de parte de Dios para los que tienen esta actitud. El versículo 5, si usted no cerró su Biblia, sería bueno que no lo haga, dice: bienaventurados los mansos, dice el versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En la otra versión, en la NBI, dice: dichosos los humildes. Quiere decir que manso está hablando de humildad. De alguna manera también está hablando de no tener soberbia, de tener cuidado con las reacciones. Una de las áreas donde las personas tienen mucho problema es en el manejo del carácter, ¿no? Entonces, a donde le sale el indio, ¿no es cierto?, donde permanentemente tienen problemas de interrelación con las personas, y justamente la Escritura, por eso dice: bienaventurados los mansos. No está diciendo que la persona que es cristiana se vuelve tonta, no entiende, ¿no es cierto? Está diciendo la actitud ante los problemas. Usted y yo tendremos situaciones, problemas. Hablábamos el domingo pasado de la necesidad de perdonar a pesar de, ¿no? Y qué interesante como el Espíritu Santo habló en situaciones tan diferentes una de otra, radicalmente diferentes una de otra. En la semana hemos tenido muchos testimonios sobre la prédica, ¿no? De cómo Dios le habló a algunos de una manera y a otros de otra aplicación, situaciones que tenían que superar, algunas de muchos años, de larga data, y podemos ver que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Esa palabra que tiene la capacidad de penetrar, ¿no es cierto?, discernir, y que nos permite tomar la decisión que tenemos que tomar. Por eso aquí dice: bienaventurados los mansos, aquellos que tengan una buena actitud ante la realidad que nos rodea. ¿Cuáles son las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos? No son opcionales. Uno podría pensar, bueno, esto solamente debe ser para los discípulos. No, ahí estaba la multitud. Muchos de ellos no llegaron a ser apóstoles, muchos de ellos nunca llegaron a presidir un culto o ser parte de un ministerio reconocido. Pero la demanda era para todos ellos, y es para todos nosotros después de 2000 años. Dice que los que tengan esta característica, los que no caigan en el arrebato de pensar que por su brazo de carne, que por su carácter, ¿no?, pueden hacer las cosas, entonces ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando de que vendremos y reinaremos juntamente con el Señor. Para poder reinar juntamente con Él, luego de, ¿no es cierto?, de que el Señor arrebate a su iglesia y pasemos por el tribunal de Cristo y estemos justamente en la cena de las bodas del Cordero, vendremos a reinar con mi amado Señor, y por lo tanto, para estar con Él tendremos que ser como Él es, ¿no? Tiene que haber, Él vendrá con un pueblo que es como Él. Vendrá con muchos hermanos ganados por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que tienen que tener esas características. Pero eso tenemos que primero lograrlo ahora, porque sería muy fácil decir, bueno, seguramente cuando después de la resurrección ya nada de esto hay en mí,
y entonces no hay problema. Pero la victoria la tenemos que tener antes de partir a la eternidad. Usted y yo tenemos que haber logrado vencer, cambiar todas estas áreas de nuestra vida antes de que el Señor venga a buscarnos. Dice entonces el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Podríamos decir que el versículo lema de este tiempo, de esta generación, sería que al revés, los que tienen hambre y sed de injusticia, ¿no? Cuando usted mira la televisión, escucha la radio, lee los periódicos y miramos a distintos canales de información, podemos ver que hay como un cierto gusto, un cierto deleite en la injusticia, ¿no? En este tiempo, en nuestra nación, vemos que todos se están levantando contra todos, ¿no? No importa quién, de cuándo, y no, entonces todos contra todos. Entonces parecería ser que el deleite está en la injusticia. No importa qué, pero hay que juzgarlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No estamos justificando las cosas que hacen mal a algunas personas. Estoy diciendo la actitud, la inclinación de este mundo. Justamente ese es el espíritu de este siglo, de este tiempo. Pero nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos que tener otra característica, y justamente está diciendo que hay que tener hambre y sed de justicia, porque dice que sin lugar a dudas, si tuviéramos esta actitud, seremos saciados. Claro que a veces tenemos un falso concepto de justicia. A veces decimos, Señor, haz justicia, Señor, que le caiga un trueno, ¿no? Claro, haz justicia, Señor, que le choquen el carro. Haz justicia, que lo echen del trabajo, ¿no? Bueno, esa no es la justicia de Dios, ¿no? Porque justamente es a la inversa. Por la justicia de Dios, usted y yo estamos acá. Si no había habido justicia de Dios, ninguno de nosotros tendríamos derecho de estar en los caminos del Señor y pertenecer al reino de los cielos. Justamente, si le quiere dar palmas a Él, dele palmas al Señor, al único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Como usted verá, tiene que ver con las actitudes internas de la persona. Generalmente nosotros tenemos la tendencia de mirar lo externo, ¿no? Que cómo está peinado, cómo está vestido, ¿no? La percha, le dicen algunos, ¿no? Muy bien, entonces, pero no, tiene que ver con lo interno. Tiene que ver con la actitud que tenemos dentro de nosotros, y que es la que nos lleva a reaccionar, a actuar en nuestra relación interpersonal permanentemente en el día a día, y en el pueblo de Dios y también con los otros. Entonces nos está demandando a tener hambre y sed de justicia. Señor, que tu reino sea establecido en nuestra ciudad. Que tu reino, Señor, sea una realidad en medio de nuestra familia, en medio de nuestra nación. Que tu reino sea manifiesto. No estamos hablando del reino hoy, ¿no? Porque hay que tener cuidado, es un aspecto doctrinal. El reino total de Dios será cuando venga a reinar mi amado Señor Jesucristo, ¿no? No es que porque nosotros tomemos la municipalidad, algún candidato cristiano sea alcalde o presidente, no tiene nada que ver con eso. El reino de los cielos se establecerá plenamente con, ¿no es cierto?, las letras en mayúsculas, cuando mi amado Señor Jesucristo venga con esa multitud y reine sobre esta tierra. Amén. Entonces ese es el reino total. Hoy el reino de los cielos está a través de lo que hemos creído en el Señor, de la iglesia del Señor, donde usted y yo llevamos el reino, pero todavía no hay un reino total de Dios sobre la tierra. Muy bien, porque la Escritura dice que por el momento el príncipe de este mundo es otro, ¿no? Y usted ya debe haber leído en la Escritura que no es de quién se trata. Dice que entonces que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiere los compasivos, está hablando. Hablar de compasión está hablando de misericordia, es mirar la necesidad de los otros y tener la firme decisión de saber de que nosotros somos parte de esa solución. Porque uno escucha permanentemente que la gente dice, bueno, que tantos chicos en la calle. Bueno, ¿qué hacemos con los chicos en la calle? O de la calle, que no son los mismos, ¿no? Los chicos de la calle que los chicos en la calle. Entonces, ¿qué hacemos con el problema de la droga? ¿Qué hacemos con esto o aquello? Bueno, implica de tener misericordia con la gente y poder ser parte en algo del cambio de la sociedad.
el lugar a donde usted y yo nos encontramos. El único agente de cambio que puede traer un cambio de transformación en el hombre y en la mujer tiene que ver con el pueblo de Dios. Por eso leíamos primeramente los versículos donde el Señor nos demanda hacer sal y luz de esta tierra. Somos nosotros los que podemos cambiar la realidad. En un barrio donde dice, bueno, hay penumbra, esto y el otro, ¿quién va a cambiar la realidad si no somos nosotros? Por eso en el mes de julio tenemos esta actividad que van a venir muchísimas personas del extranjero y nos vamos a agregar como Iglesia del Señor y vamos a estar en Florencia de Mora, vamos a estar en el Porvenir y en otros y en la Esperanza, tratando de saturar con el Evangelio. Lo único que puede cambiar la realidad de una comunidad y de una ciudad, de una nación, es el Evangelio del Señor. Pero para eso hay que tener misericordia, como dice acá, tener compasión, porque de repente podemos equivocarnos en la motivación, como decíamos hace un momento. Podemos ir a predicar con una actitud de soberbia espiritual, o podemos ir a predicar simplemente para decir que hemos alcanzado cierta cantidad de personas, o porque queremos tener más miembros en la congregación. No son las motivaciones adecuadas. Está hablando de que bienaventurados los misericordiosos. Vamos porque tenemos que sentir misericordia por el estado en que se encuentran. No hay manera de que salgan en lo que están involucrados si no llega el Evangelio del Reino. Nosotros no podríamos haber salido, dijimos hace un momento, si no nos hubiera alcanzado la gracia maravillosa del Señor. Dice que los que tienen misericordia alcanzarán misericordia. Si nosotros tenemos una actitud diferente, egoísta y demás, bueno, cosecharemos eso también. ¿Sabe? La Escritura dice siembra y cosecha. El reino de los cielos, como siempre decimos, es el lugar a donde las cosechas nunca fallan. No hay problema de sequía, no hay esto y lo otro. Lo que sembramos, todos cosecharemos. Usted cosecha una buena actitud para con las personas, usted tiene un buen trato para con las personas, será lo que usted cosechará a través del tiempo. Si no lo hace, no podrá cosechar otra cosa. Claro, eso sucede aún en el espacio, ese espacio nuclear, lo más íntimo. Estamos hablando del matrimonio. Si usted no siembra las buenas actitudes en el día a día en su matrimonio, no puede esperar que el otro permanentemente lo trate bien. Si usted tiene una actitud sin misericordia para su compañero de vida, para aquella compañera idónea o el hombre de su vida, bueno, no puede sembrar un buen trato en los días siguientes. Si usted no siembra amor, no tendrá amor. Bueno, de esto está hablando, que si queremos misericordia, usted tiene que demostrar misericordia con los demás. En el Instituto Bíblico tenemos un desafío, gestos de amor, ¿no? Que los alumnos tienen que tener un gesto de amor con los otros. El gesto de amor puede ser un abrazo, el gesto de amor puede ser un tuyo, ¿no? Bueno, o que después se transforma en suyo, ¿no? Entonces, o algo por el estilo, es un gesto de amor. Entonces, porque, ¿sabe? Podemos aprender muy bien teología y podemos ser expertos en preparar sermones y exponerlo, pero el cristianismo tiene que ver con otra cosa, ¿no? El cristianismo tiene que ver con la actitud, en la manera que vivimos. La gente lee nuestras vidas. Dice la Escritura que usted y yo somos cartas leídas, y la gente lee muy bien nuestras vidas. Entonces, algo tenemos que hacer para que la gente, ¿no es cierto?, se dé cuenta de que verdaderamente pertenecemos al reino de los cielos. Y por eso el Señor está hablando, está llamando a un pueblo, está empezando el ministerio, y dice, bueno, ustedes pueden ser parte del reino de los cielos. Hay una invitación abierta, sigue la invitación, va a estar abierta hasta el último de los días la invitación, pero para ser parte de este reino no es como tú quieres, no es a tu manera, como dice una canción. No, esa es la manera de Dios. Solamente hay una manera, y es como Dios quiere que hagamos las cosas. Y entre ellos hay que ser misericordiosos. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, es fácil tener discernimiento que sucede con las personas. De lo que ellos hablan es lo que hay en su corazón. Quiere decir que depende de lo que tú y yo guardemos en nuestro corazón. Dice que el corazón es el buen depósito. Claro, uno puede tener un buen depósito pero poner malas cosas, ¿no? Usted puede tener en su hogar o en un lugar, ¿no es cierto?, algo a donde guardar cosas importantes. Algunos le llaman un tesoro, las empresas y los bancos. Entonces ahí ponen lo más valioso para ellos. Pero uno puede tener un buen lugar pero tener malas cosas guardadas adentro. Nadie pensaría
que va a ir al tesoro del banco y va a encontrar papeles viejos, ¿no? Y encontrar cucarachas ahí y demás. Bueno, exactamente lo mismo con tu corazón y mi corazón. Dios espera que allí haya buenas cosas, por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Sabe? Eso no lo puede, las cosas que está hablando aquí nuestro amado Señor Jesucristo a la multitud y a nosotros hoy, no son cosas que Dios no va a hacer. Son las cosas que tú y yo tenemos que hacer. Porque el riesgo es pensar que venimos al reino de los cielos y Dios hace todo. No. Fue Dios que dijo, ¿y quién irá por nosotros? Y vino nuestro amado Señor Jesucristo. Es Él el que vino y entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio que ningún ser humano podía pagar, que ningún sacerdote podía llegar a suplir, que ningún ángel, que nadie podía hacer. Eso lo pagó Dios. Pero luego a partir de ahí es tu problema y mi problema. Nosotros tenemos que trabajar en las áreas de nuestra vida. Y es por eso que aquí el Señor está hablando de ser pobre en el espíritu, tener una actitud de quebrantamiento ante la realidad de la necesidad del mundo, tener una actitud de mansedumbre, no exasperarnos por todo, no pelear con todo, tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón. Tú y yo determinamos qué guardamos en nuestro corazón. Y por eso tenemos que permanentemente mirar a la luz de la Escritura, por la obra del Espíritu Santo, y saber cómo está nuestro corazón, para que de esa manera poder saber si estamos alineados a la voluntad de Dios o estamos completamente lejos de los caminos de Dios. Dice que los de limpio corazón verán a Dios. Sabe qué maravillosa experiencia nos espera a ti y a mí. Un día le veremos cara a cara a mi amado Señor. Un día estaremos en su presencia, caminaremos con Él, estaremos sentados en la cena de la boda del Cordero. Mi Señor estará ahí. Tú y yo estaremos en ese lugar. Vendremos y reinaremos con Él. ¿Quiere darle palmas al Señor? Soberano es el Señor. Pero por lo tanto dice, bienaventurados los pacificadores. Quiere decir que no, si tenemos somos misericordiosos y tenemos un corazón a donde no hemos guardado cosas inadecuadas, sin lugar a dudas seremos pacificadores. No estaremos a favor de la confrontación. No, ¿por qué lo vas a tolerar a ese hermano? Confróntalo, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pásalo por arriba, ¿no? Bueno, es lo que los papis le enseñan a veces a los hijos, no te vas a dejar, ¿no? Lamentablemente, como decimos, a veces somos los papis los que arruinamos a nuestros hijos. Luego, claro, vienen al pastor después de que están en la adolescencia, pastor, ore, mi hijo no se sujeta, no hace esto, no hace lo otro, hace todo lo que le hemos enseñado en los años anteriores. Le hemos enseñado a ser así. Le hemos enseñado que se quede con el vuelto, le hemos enseñado que reaccione mal, le hemos enseñado que no se deje y tantas cosas. Y bueno, y ahora lo hacen con nosotros, porque una vez que llegan a la adolescencia, la última barrera que tienen que tirar abajo es la de los padres, ¿no? Claro, vienen probando la de los amigos, la de los profesores. Hay profesores que van a dar clase y verdaderamente tienen una crisis, tienen temor para enfrentar a sus alumnos en el secundario, porque hay lugares que los alumnos verdaderamente traen temor sobre los profesores. Así que los que están estudiando educación, bueno, Dios los ayude. Entonces el tema está así hoy, y usted no puede decir nada, porque hoy estamos en la época que a nadie se le puede decir nada. Muy bien, los chicos han tirado abajo todas las barreras. La última barrera que tienen que tirar abajo de autoridad es la tuya, la de papá y mamá. Y si tú no has sembrado buenos valores, bueno, lo siento, también tú serás tirado por tierra. Entonces dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso dice que cuando habla de la armadura de Dios, parte es el calzado del Evangelio de la paz. Pero ¿qué llevamos cuando vamos? ¿Llevamos paz o vamos a confrontar a las personas? Vamos a un hogar, llevamos un buen consejo, lo llevamos a que él pueda alinearse con Dios, o lo llevamos a ser parte del grupo de Rebelde 3, ¿no? Claro, ¿qué estamos llevando en el mensaje? Tiene mucho que ver, y Dios va a estar mirando eso, porque hay gente que visita pero no lleva bendición, lleva maldición.
Entonces, si usted no lleva paz, si usted no lleva estas características, su visita a otra persona lo va a destruir, lo va a alejar de la voluntad de Dios y va a hacer que ande por caminos que no son agradables al Señor. Pero seguimos viendo lo positivo y dice que entonces ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, si hay alguien que vino a traer paz, ha sido mi amado Señor Jesucristo. Usted y yo estábamos en rebeldía, que es para el Señor, ¿no? Es para mi amado Señor. Él vino justamente a traer paz con la humanidad. Él vino con el ministerio de la reconciliación, ese ministerio que nos ha confiado a nosotros. La prédica es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ayudar a reconciliar a las personas con Dios, porque Dios ha hecho lo suyo para reconciliarse con el hombre, entregando, como dijimos recién, a su Hijo, a Jesucristo. Quiere decir que, por lo tanto, por eso serán llamados hijos de Dios. Queda poco. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de persecución porque no pagó la tarjeta de crédito, ¿no? No está hablando persecución porque no le pasa lo que tiene que pasarle a sus hijos de repente. No, está hablando de persecución los que justamente por causa de la justicia, por el reino de los cielos. Lo que permanentemente decimos que podemos encontrar en los medios de hermanos que son perseguidos en los países restringidos, a donde por predicar la palabra, a donde por decir las buenas nuevas, por traer luz en medio de las tinieblas, ellos son perseguidos. Esa era una característica de la iglesia de los primeros tiempos. Aquí estaba hablando el Señor de alguna manera proféticamente después de su partida. Esto era la realidad. La persecución se desató sobre la iglesia, y en la medida que usted lee los relatos de las distintas cartas de la Biblia, del Nuevo Testamento, encontrará que la iglesia vivió en persecución. Esa realidad todavía es parte en medio de nuestros tiempos, en nuestra generación, y dice que de ellos es el reino de los cielos, los que se mantienen firmes a pesar de. Varias veces hemos mencionado aquí el libro de un hombre celestial, ¿no? Un hombre chino que por muchos años estuvo preso por predicar el Evangelio, y cómo Dios lo termina liberando, así como al apóstol que se abren las puertas de la cárcel y todo, exactamente igual en nuestra generación. Es un hermano que está vivo todavía en este tiempo, ¿no? Debe tener mi edad más o menos, calculo, o un poco menos. Entonces él pasó de todo, le arrancaban las uñas, ¿no? Al último le quebraron las piernas porque como se escapó un montón de veces, finalmente le quebraron las piernas para que ya no vuelva a escaparse. Bueno, eso está hablando de personas que pagan un precio por ser fieles al Señor. De repente, en este tiempo, en nuestra nación, no estamos viviendo eso, pero hay personas que sí, alrededor del mundo. Sigue diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sabe que si hay algo que uno puede ver el cumplimiento de esto, es en todos lados. Usted puede ver personas que van a los distintos medios de comunicación y hablan de las cosas más ilógicas, más irracionables, y para todos ellos no hay problema. Pero que no se le ocurra a un pastor o a alguien a un medio de comunicación y hablar del Señor. Ahí ya hay problema, ¿no? Y usted se va a dar cuenta que es un tema espiritual, ¿no? Usted puede hacer lo que quiere, usted puede en los colegios, se puede hacer lo que quiere. Estábamos hablando con una profesora estos días. Bueno, todos los años, si usted tiene hijos, ha tenido hijos, sabe que vienen las grandes fiestas en los colegios, y eso tiene el aval de todas las áreas. Y hay economía, y hay todo para eso. Si usted va y le pide para ir a predicar la palabra, no se puede, ¿vio? Pero lo otro sí se puede, y puede entrar toda la música más degradante del mundo, y los motivan a pueden hacer lo que quieran los chicos, y no hay director ni nadie que se oponga. Pero usted quiere ir a predicar la palabra, tenemos problemas, ¿no? Cuando decimos, bueno, los chicos son cristianos y no van a participar de la clase de religión, muy bien, hay problema. ¿Por qué? Porque es un tema espiritual. Y ni siquiera obedecen a la ley.
la ley dice que los padres son los únicos que tienen que justificar la fe de los chicos ante el colegio. Y ellos les obligan que nosotros les demos una carta. Le quiero decir que eso es anticonstitucional, antilegal, no tiene nada que ver con las leyes. Sin embargo, es una actitud de los directores y demás de colegio. Y a veces, lamentablemente, algunos cristianos. Entonces, dice la ley que solamente usted, papá y mamá, son los que tienen que ir y decir: mi hijo no tiene nada que ver con lo que están enseñando y no tiene que estar en el aula. Pero no lo quieren hacer, para que se dé cuenta que son cosas espirituales, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Seguramente usted ya experimentó esto si tiene algunos años en el camino del Señor. Termina diciendo, mi amado Señor Jesucristo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, la recompensa, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir que ser fiel al Señor tiene promesas de bendición. Usted vio cada una de las demandas que tiene las bienaventuranzas, que bienaventuranza quiere decir doblemente bendecido, ¿no? Felices, distintas traducciones, dichosos, depende de la traducción, está queriendo decir con esta palabra de bienaventurado, y dice entonces, bienaventurados los que son fieles al Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son fieles al Señor, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que son fieles al Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que son fieles al Señor, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son fieles al Señor, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que son fieles al Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que pagan el precio por ser hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice entonces, bienaventurados, gozaos y alegraos, dichosos, sean felices, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así, dice, persiguieron a nuestros mayores antes. Hermano, hay recompensa por ser fiel al Señor. Quiero terminar leyendo el último versículo de la luz del mundo, y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que el mundo está mirando lo que tú y yo hacemos, y en base a cómo vivimos, en base a cómo interactuamos, en base a cómo nos comportamos, es la manera de que glorifiquen a Dios. Ellos no vendrán a un culto de repente, ellos de repente todavía no leen la Biblia, pero ellos pueden ver y leer tu vida y puedan dar gloria a Dios por todo lo que tú haces. Amén. En esta mañana quiero animarte a ponerte en pie, vamos a orar para que su palabra, en el buen depósito de tu corazón, produzca el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Mi amado Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por este privilegio de podernos congregar en tu casa con tanta libertad, oh Dios, y estar reunidos como pueblo, levantando manos santas a ti y proclamando tu nombre, oh Dios. Cerca